contenida en el material genético la necesito para la síntesis de proteínas. Esto es lo que va a determinar las características del individuo, ¿cierto? Que se exprese o no una proteína. Pero la expresión génica implica solo dos procesos. Para que se exprese una proteína, lo que yo necesito es transcribir y traducir. No necesito más. Si yo paso de ADN a ARN, voy a poder después expresar esa información y la expreso en forma de una proteína. Sin embargo, necesito un tercer proceso para que la célula pueda dividirse, que es repartir el material genético de manera equitativa, ¿cierto? Y que todas mis células hijas tengan la misma información genética que tiene la célula madre. Y eso se llamaba replicación. Y eso es la primera etapa del dogma de la biología molecular. La biología molecular comprende tres procesos: que el material genético se replique, que el material genético se transcriba y se traduzca. Pero para sintetizar una proteína solo necesito transcripción y traducción. Solamente eso, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver cómo se replica primero y cómo se realiza después el proceso de transcripción y de traducción. Ahí está representado en una imagen cómo a partir, ¿cierto?, de la misma molécula de ADN se copia, proceso que se llama replicación. Luego se transcribe a ARN. Aquí habla de modificaciones porque normalmente el material genético hay que modificarlo. Nosotros vimos la semana pasada que había información genética que no necesariamente codificaba, ¿se acuerdan? Que no toda la información que estaba contenida en el material genético yo la necesitaba para una proteína. Había información genética que implicaba para la protección, ¿cierto? Para evitar las mutaciones, ¿cierto? Entonces, eso implica que el material genético lo tengo que modificar, prepararlo para la síntesis de proteínas, dejar solo lo que me sirve para sintetizar una proteína. Y luego, llevar a cabo el proceso de traducción. O sea, lo que yo tenía contenido como nucleótidos, adenina, guanina, citosina, timina, lo tengo que transformar a aminoácidos. Y eso se llama traducir. Por lo tanto, tengo que llevar a cabo estos procesos. En una célula eucarionte está el núcleo, de por medio. Y el material genético está contenido en el núcleo. Por lo tanto, todo lo que implique replicación y transcripción ocurre dentro del núcleo. Eso se lleva a cabo dentro del núcleo. La replicación y la transcripción van a ocurrir en el núcleo. Pero una vez que se transcribió la información, esta información tiene que salir al citoplasma o al citosol de la célula. Por lo tanto, la traducción se lleva a cabo en el citosol. Eso tiene que estar claro para la prueba entonces. Ubicación espacial. Los dos primeros procesos del dogma de la biología molecular se llevan a cabo en el núcleo. El último proceso del dogma de la biología molecular se lleva a cabo en el citosol. Eso significa que tengo que mover el material genético hasta el citoplasma o al citosol para poder llevar a cabo el proceso. Por eso es que se realiza el proceso de transcripción, porque yo no muevo el ADN. Yo no tomo el ADN completo y lo saco. Al ADN lo tengo que tener protegido, cubierto, ¿cierto? Entonces lo que tomo es ARN y eso es lo que muevo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Por eso yo les explicaba en la clase pasada también que yo no copio todo el ADN. Eso también lo expliqué la semana pasada. Yo copio solo el gen que necesito. Si los dos primeros pasos ocurre en el núcleo, ¿la modificación también en el núcleo? También en el núcleo. Si mi molécula de ADN contiene todos estos genes, y cada uno de esos genes necesita para una proteína específica, yo no tengo que transcribir toda la información. Transcribo solo lo que necesito. Por lo tanto, si esta es la información que necesito, transcribiré esto a ARN, nada más. Porque eso es lo que necesito. Por eso es que no se mueve
el ADN lo mantengo siempre dentro del núcleo, copio solo lo que necesito en forma de ARN y el ARN lo muevo, el ARN lo saco y lo llevo al citoplasma y en el citoplasma llevo a cabo la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de replicación? Para la replicación, lo primero que necesito es un molde, porque voy a copiar, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero copiar mi molécula de ADN, para tener otra molécula de ADN idéntica, tengo que tener un molde, ¿cierto? Y el molde, no podemos olvidar que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que las cadenas eran antiparalelas? Porque una iba en un sentido, ¿cierto? De 5 a 3 y la otra iba de 3 a 5, ¿cierto? Y eran complementarios los nucleótidos. Si aquí yo tenía citosina, el complementario era guanina en la cadena complementaria, ¿cierto? Y si aquí yo tenía adenina, el complementario era timina, ¿cierto? Eso es importante al momento de replicar, porque resulta que si yo miro la imagen, fíjense lo que está ocurriendo. Esta es mi hebra molde, o sea, esta es la cadena molde que yo voy a utilizar. A partir de ella voy a copiar. Fíjense lo que está pasando. Esta cadena está formada por dos, o esta molécula en realidad está formada por dos cadenas, ¿cierto? Esta cadena que está acá, que aparece como S', para diferenciarla de la otra, está haciendo de molde. Y la otra cadena también está haciendo de molde, que aparece como S. Esta cadena tenía citosina, adenina, adenina. Citosina, adenina, adenina. Cuando la copio la complementaria. Si tengo citosina, copio guanina. Si tengo adenina, copio timina. Si tengo adenina, copio timina. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la otra? La otra tenía guanina, ¿cierto? Tenía timina y tenía timina. La utilizo como molde. Por lo tanto, si tenía guanina, copio citosina. Si tenía timina, copio adenina. Y así sucesivamente. Si yo miro estas dos cadenas, son idénticas. Y son idénticas a esta también. ¿Sí o no? Entonces, para copiar necesité las dos cadenas de la molécula de ADN. Las dos cadenas me sirvieron de molde. Y a partir de cada una de ellas, copié la complementaria. Y me quedé con dos moléculas de ADN que son idénticas a la que yo utilicé como molde. ¿Sí? Entonces, de una molécula de ADN, ahora tengo dos. Por lo tanto, cuando yo quiera repartir ese material genético a mis células hijas, lo puedo repartir. Porque como tenía una inicialmente, así no lo puedo repartir. ¿Cómo yo divido por la mitad el material genético y lo reparto? No puedo. ¿Pero qué hago? Lo copio. Y lo copio en dos moléculas que son idénticas. Por lo tanto, ahora cuando yo lo quiera repartir, esta se lo entrego a una de mis células hijas y la otra se lo entrego a la otra de mis células hijas. Por lo tanto, mis células hijas van a tener la misma información genética que tenía la célula madre al inicio. Para que hubiese ocurrido esto, necesité entonces utilizar las dos cadenas de nucleótidos como molde. ¿Sí? Entonces, la copia es de manera complementaria. Necesito tener el molde para ir copiando la cadena complementaria. Por razones lógicas, si yo necesito tener las dos cadenas de molde, ¿qué le debería pasar a esta molécula para que me sirva de molde? ¿Cómo dividirse? Como cierre. Abrirse, ¿cierto? Si yo necesito que las dos cadenas de mi molécula de ADN me sirvan de molde, así como están, no las puedo copiar, porque están unidas entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Las separo. Y al separarlas, al abrirlas, ¿cierto? Me quedo con esta como molde.
molde y me quedo con esa como molde. Y a partir de esta, que era el molde, copio la complementaria. Y a partir de esa, que es el molde, copio la complementaria. ¿Sí? Entonces, las nuevas moléculas de ADN se quedan con una cadena antigua, que me sirvió de molde, y con una cadena nueva que se copió. Con una cadena antigua, con una cadena nueva. Entonces, el proceso de replicación es un proceso semiconservativo. ¿Qué significa que sea semiconservativo? Que mantiene algunos. Semiconservativo significa entonces que las nuevas moléculas de ADN van a tener una cadena antigua, que sirvió de molde, y una cadena nueva, que fue la que se copió a partir del molde. ¿Sí? ¿Y eso es por qué? Porque la molécula de ADN se va a tener que abrir. Y ambas cadenas me van a servir de molde. Y como ambas cadenas me van a servir de molde, me voy a quedar siempre con una cadena antigua y una nueva. Proceso semiconservativo. ¿Sí? Por eso es que aquí en la imagen las cadenas antiguas aparecen representadas de color naranja y las cadenas nuevas representadas de color rojo. Sin embargo, si yo miro la molécula, es idéntica. ¿Cierto? Son idénticas entre sí e idénticas a la célula madre o a la cadena o a la molécula madre. ¿Sí? Entonces, para que esto se pueda llevar a cabo, tiene que haber un proceso de participación de enzimas que son las encargadas de llevar a cabo esta replicación. Y la enzima encargada de la replicación se llama ADN polimerasa. O DNA polimerasa. De cualquiera de las dos formas es el nombre que se puede encontrar en los textos. ¿Cuál es la característica entonces de esta molécula? Esta es la enzima que copia. ¿Y qué es lo que necesita esta enzima? Necesita el molde. Y a partir del molde va a agregar los nucleótidos complementarios. Entonces, supongamos que aquí está el molde. Lo que hace la enzima es instalarse en el molde, leer y copiar. Entonces, ella lee en el molde que hay adenina. Por lo tanto, si en el molde hay adenina, ¿qué tiene que agregar ella? Timina, la complementaria. Avanza y se encuentra que en el molde hay citosina. Por lo tanto, ¿qué agrega? Guanina. Avanza y se encuentra que en el molde hay guanina. ¿Qué agrega? Citosina. Avanza y se encuentra que hay timina. ¿Qué agrega? Adenina. Entonces, esta enzima lee el molde y va agregando el nucleótido complementario. Por lo tanto, necesita la cadena molde para poder, ¿cierto?, saber qué es lo que tiene que agregar, y en la medida que ella va avanzando sobre el molde, va leyendo y va copiando la molécula complementaria. Por lo tanto, si aquí yo tenía, ¿cierto?, citosina, agrego la guanina. Si tenía guanina, agrego la citosina. Si tenía timina, agrego la adenina. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Pero tiene un problema, porque todo no es tan simple en la vida. Esta enzima tiene un marco de lectura específico. Le sirve como molde la cadena que va de 3 a 5. O sea, necesita que el extremo 3 esté libre para reconocerlo. Por lo tanto, la cadena que va de 3 a 5, ella lo puede leer sin ningún problema. Y como la molécula de ADN era antiparalela, ¿cierto?, va a ir copiando y va a ir agregando de 5 a 3.
que es lo que aparece indicado ahí, ¿cierto? Ocurre desde el extremo 5 al 3, o sea, ella va copiando de 5 a 3. ¿Estamos? Ella lee De 3 a 5 y copia de 5 a 3. Disculpe, ¿qué significa que eso que vaya de 3 a 5, de 5 a 3? Usted vino a la clase pasada, ahí estamos el problema, ¿ves? Me tengo que devolver a explicar porque no vienen a clases. Eso tiene que ver con la estructura de la molécula. Los nucleótidos están marcados. Cada carbono tiene una marca. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. La unión de un nucleótido con el otro va en relación al carbono 3 y al carbono 5 del nucleótido siguiente. El carbono 3 de un nucleótido con el carbono 5 del siguiente. Entonces, eso, cuando yo pongo los nucleótidos ordenados de esa manera, digo que la cadena va de 3 a 5. Pero la otra cadena del ADN es antiparalela, o sea, va al revés. Por lo tanto, voy a tener los nucleótidos unidos desde el carbono 5 al carbono 3. Entonces, la unión de los nucleótidos dentro de una cadena, como va en relación a los carbonos, me permite una orientación. Una cadena va de 3 a 5 y la otra cadena va de 5 a 3. Pero tiene que ver con la unión de los nucleótidos en relación a los carbonos. Se marcan los carbonos. Entonces, mi molde en este caso es el que va de 3 a 5. Y voy a leer entonces, o sea, voy a leer el que va de 3 a 5, pero voy a copiar de 5 a 3. ¿Estamos claros? Para que la molécula me quede antiparalela. ¿Qué problema tengo con eso? La otra parte. Muy bien. Mi molécula de ADN tiene dos cadenas. Una de 3 a 5 y la otra de 5 a 3, ¿cierto? Y si yo necesito copiar dos moléculas idénticas y acabo de decir que utilizo las dos cadenas de molde, una la voy a poder leer sin ningún problema, pero la otra no. Voy a tener un problema en la lectura. Entonces, ahí es donde se complica la cosa. Porque hay que leerla igual, pero hay que leerla con algunos peros. Y esos peros implican la participación de otras enzimas que van a tener que ayudar en el proceso. ¿Ya? Entonces, la lectura de la cadena que utiliza como molde de 3 a 5 se realiza sin ningún problema. ¿Sí? Y por lo tanto, esa va a ser mi cadena o mi hebra molde que se llama continua. O sea que la voy a leer sin ninguna dificultad. Yo tengo mi cadena que va de 3 a 5 y voy copiando de 5 a 3. ¿Sí? Pero dijimos que teníamos el problema con la otra. Si yo miro aquí la imagen, vamos leyendo desde acá a acá, ¿cierto? Si aquí me dice que está el extremo 5 en el molde, significa que aquí está el extremo 3. Por lo tanto, voy leyendo, ¿cierto? Y voy copiando de manera complementaria sin ningún problema. Si ustedes se fijan, este proceso es continuo. No hay nada que lo detenga. Mientras la enzima tenga un molde que leer, va a leer y va a copiar. Pero fíjense lo que ocurre acá. Mi molde va de 5 a 3. Por lo tanto, cuando la enzima se quiera colocar en este extremo, no lo va a reconocer. No lo identifica. Y por lo tanto, como no lo puede identificar, no puede leer. Entonces va a tener que leer al revés. Y al leer al revés, necesita de otras enzimas que ayudan en el proceso. Y ahí aparece una enzima que se llama primasa. La primasa es una enzima que agrega trozos de RNA que se llaman cebadores. O primer. Aquí en la imagen estarían representados de color de color gris. De color gris tenemos el primer y luego vamos a ir agregando, ¿cierto? La primasa va agregando los primers y vamos a agregar, no, de color rojo. Esto debe ser las helicasas.
Vamos a tener que ponerle nombre a todo esto para que no se confundan. Agregamos los trozos de primer y el primer es un trozo de RNA. ¿Cuál es la ventaja que tiene el trozo de RNA? Que deja esto libre, ¿cierto? Para que la enzima lo pueda reconocer. ¿Se acuerdan que yo les dije que la enzima necesita reconocer el extremo 3? Aquí lo reconoce y lee, pero aquí no tiene el extremo 3, tiene el 5. Entonces no lo puede reconocer y no puede leer. Entonces, ¿qué necesito? Algo que la oriente, algo que la guíe. ¿Qué es la guía? La primasa. ¿Qué hace la primasa? Agrega trocitos de RNA. Esos trocitos de RNA dejan este extremo libre, reconocible. Y por lo tanto, la enzima reconoce estos extremos y empieza a agregar o empieza a leer y empieza a copiar. Y copia de la misma manera que copia en el otro lado. O sea, lee un nucleótido y copia el complementario. Avanza, lee un nucleótido y copia el complementario. Y así sucesivamente. Si el único problema que tiene es que no tiene, necesita un sitio donde ella anclarse, donde ubicarse. Y como en esta cadena el sitio de reconocimiento no está, entonces ella necesita que alguien la oriente. Profe, ¿qué pasa si falla la primasa? ¿Perdón? Si falla la primasa, ahí se dan mutaciones y cosas así, ¿o no? Es que las mutaciones se dan en todos los aspectos, eso ya lo vamos a ver. No necesariamente en la primasa. que lea la 50? Porque así es la naturaleza. Una sola enzima hace el proceso. Y esa enzima tiene esa dificultad. Lee en una sola dirección. Por lo tanto, si va a utilizar la otra cadena de molde, va a necesitar ayuda. Y necesita la primasa. La primasa la orienta. La primasa le dice dónde tiene que instalarse. Y una vez que se instala la enzima, comienza a leer. Esto va a implicar que se vaya leyendo todo por tramos. Se va leyendo como por trocitos. El proceso no es continuo, porque cada vez que la enzima tenga que ubicarse, ¿cierto? Va a necesitar una primasa, ¿cierto? Con un primer que la oriente, que la guía. Entonces, tengo una hebra que se lee continua y una hebra que se lee discontinua, que en los textos aparece a veces como retardada. ¿Ya? La hebra retardada. La polimerasa. Es que la polimerasa lee las dos. La continua es que no necesita ninguna ayuda. La que utiliza el molde de 3 a 5. ¿Sí? Esa es la continua. ¿Mm? La discontinua o retardada es la otra. La que va de 5 a 3 como molde. Por lo tanto, necesito de la primasa y la primasa me va a ir agregando trocitos a lo largo del camino. La primasa me agrega un primer acá, me agrega un primer acá y me agrega un primer acá. Entonces, ¿qué hace la polimerasa? Reconoce el primer, lee. Reconoce el primer, lee. Reconoce el primer y lee. Por lo tanto, va a copiar por trozos. Y como copia por trozos, se llama hebra discontinua o retardada. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Qué problema tengo ahora? A ver si son capaces de detectarlo. Una hebra con espacio, pero antes de espacio, ¿qué tiene esa hebra que no necesita? La primasa es la enzima que le dio los primers, porque los primers son trozos de RNA. Y el RNA tiene uracilo en su estructura, por lo tanto no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos? Los tengo que transformar o los tendría que sacar, ¿cierto? Una vez que ya leí todo, tendría que dedicarme a sacar todos estos trocitos de RNA. Entonces aquí vamos a dividir las polimerasas, porque hay 3 tipos de polimerasas. ¿Por qué se dice que son cebadoras? Cebador es como un indicador. Entonces, la primasa lo que coloca son trozos de RNA que se llaman cebadores o primers.
Y eso es el indicador para que la polimerasa pueda leer. Ahora, ¿qué polimerasa es la que hace todo este proceso? Se llama ADN polimerasa 3. ¿Ya? La polimerasa 3 es la que hace este proceso. ¿Ya? La polimerasa 3 es la que copia el DNA y lo copia de manera complementaria. O sea, utiliza un molde y va copiando de manera complementaria. La primasa me agrega los trocitos de RNA. Yo necesito sacar esos trocitos. Entonces, aparece una segunda polimerasa. Una ADN polimerasa 1. Y la polimerasa 1 saca los cebadores y reemplaza por ADN. Eso hace la DNA polimerasa 1. O sea, una vez que se realizó la lectura de la cadena discontinua o retardada, me quedé con trocitos de RNA entre medio. Esos trocitos de RNA hay que sacarlos. Y quien la saca es una ADN polimerasa 1. ¿Qué es lo que hace la ADN polimerasa 1? Saca el trocito de RNA y lo reemplaza por DNA o ADN. ¿El 3 que otorga los trozos de RNA? ¿Perdón? ¿La polimerasa 3 que otorga los trozos de RNA? No. Ella hace todo junto. En esta, una vez que sacó el primer, lo reemplaza automáticamente por ADN. La otra fue la que hizo la copia. La otra es la que lee y copia. Pero una vez que yo terminé el proceso, me quedé con trocitos de RNA. Entonces, quien tiene que sacar esos trocitos de RNA es la polimerasa. La número 3 es la que lee y copia. Lee y copia. Y la 1 es la que saca los cebadores. Los cebadores. Pero solo en la hebra discontinua. Porque ahí es donde está. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Ahora, me quedaron espacios. Ahora sí me quedaron espacios. Porque resulta que me quedaron todo por trozos, ¿no es cierto? Un trozo de DNA, después otro trozo de DNA que lo reemplacé en vez del primer, otro trozo de DNA, otro trozo de DNA reemplazado por el primer, y todo me quedó en trozos. Eso es lo que se conoce como los fragmentos de Okazaki. ¿Está alguna vez al respecto? Aparecen mencionados. Siempre que se habla de replicación, se habla de los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son todos sus trocitos de DNA que se leyeron en la hebra discontinua. Dije que habíamos leído todo por tramos, ¿cierto? Como se leyó todo por tramos, todo por trocitos, me quedaron trozos de DNA todos separaditos entre sí, ¿cierto? Los que copié y los que reemplacé por el RNA. Por lo tanto, todo me quedó por trozos. Esos trocitos se llaman fragmentos de Okazaki y se encuentran en la hebra discontinua o en la hebra retardada. Entonces, hay que unir estos trocitos, ¿sí? Hay que unirlos. Entonces, aparece una enzima que se llama ligasa. La ligasa une los trozos de ADN o de DNA de la hebra discontinua. ¿Ya? Todos estos trocitos que se leyeron en la hebra discontinua, ahora hay que unirlos. Y la enzima ligasa es la que los une. ¿Sí? Ligasa. Ahora sí, tengo la lectura completa y me quedé con dos cadenas, pero pueden haber ocurrido alteraciones en la lectura. Puede haber ocurrido que cuando yo fui leyendo, en vez de colocar una timina, haya colocado una adenina. O en vez de colocar una adenina, haya colocado una citosina. Entonces eso es una mutación en la lectura, una mutación en la replicación. Eso es lo que pasa en la... Eso puede ocurrir
fue la fibrosis quística, ¿cierto?, que no se corrigió, o puede haberse dado una mutación posterior a la replicación, que también puede pasar, ¿ya? En este caso, solo en el proceso de replicación, pero a veces las mutaciones pueden ocurrir posterior a la replicación. Sí. Entonces, si la lectura se realizó con errores, o sea, si la replicación se realizó con errores, hay una enzima que puede corregir esos errores. Y esa es la DNA polimerasa. ¿Cuál es que faltará? La DNA polimerasa 2 es la que corrige. La DNA polimerasa 2 es la que corrige entonces. Ella es la que repara si es que hay alguna mutación, alguna alteración en la lectura, o sea, al momento de la replicación. No corrige mutaciones posteriores, solo corrige si hay problemas en la replicación. O sea, si yo leí y copié mal, ella puede corregir eso. Si la mutación ocurre en etapas posteriores, esta enzima no tiene esa capacidad de corrección. ¿Sí? Ah, por eso dice que se corrige el rumbo 3 veces cuando... Sí. Polimerasa 2, DNA polimerasa 2. Esto es en el momento de la replicación, o sea, cuando yo repliqué y cometí un error, lo puedo corregir. Después de la replicación, esta enzima ya no tiene esa capacidad. La 2 es la que corrige. La que corrige, si es que hay alguna lectura errada. O sea, si la fruta se escribió hoy en un error, lo sigue cubriendo con el error. Así el error se produce después, por ejemplo, por alteración de factores químicos, por ejemplo, no sé, como la ultravioleta, que provoca alteraciones, ¿cierto?, en el ADN que son posteriores a la replicación. Eso la polimerasa no lo corrige, por lo tanto después se va a copiar así, se va a copiar con alteración. Ahora, solo me falta mencionar dos enzimas que tienen que participar en este proceso, que son las enzimas encargadas de separar las cadenas de DNA. Porque antes de copiar, yo tenía que haber hecho la separación, o sea, tenía que haber hecho esto, ¿cierto? Porque si no, no tengo cómo copiar, ¿cierto? Y aquí me aparece una enzima que se llama helicasa y una enzima que se llama girasa. Dos enzimas participan en este proceso. Helicasa y la girasa. La girasa desenrolla. ¿Se acuerdan que el ADN era helicoidal, cierto? Por lo tanto, si lo tengo helicoidal, lo tengo que desenrollar, ¿cierto? Por lo tanto, la girasa desenrolla. Y la helicasa corta los puentes de hidrógeno. Porque se acuerdan que los nucleótidos estaban unidos por puentes de hidrógeno, ¿cierto? La adenina iba unida con la timina por puentes de hidrógeno, la citosina iba unida con la guanina por puentes de hidrógeno. Por lo tanto, esos puentes de hidrógeno hay que cortarlos. Entonces, la girasa desenrolla y la helicasa corta. Participan juntas, ¿ya? Van desarrollando y cortando al mismo tiempo y la cadena se va separando. ¿Entienden? Las enzimas se encargan de separar Las cadenas de ADN. La helicasa, ¿qué es lo que dice? La helicasa corta los puentes de hidrógeno y la girasa desenrolla. Entonces, si uno analiza el proceso completo, lo primero que tendría que hacer es separarlas. Entonces ahí participan girasa y helicasa, ¿cierto? Desenrollamos, cortamos, separamos. Luego empieza la lectura. Si leo la hebra molde, que va de 3 a 5, hay una sola enzima que participa. DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 3 reconoce el extremo 3, lee, copia y va leyendo de manera continua. Cuando tenemos que leer la otra hebra va de 5 a 3. No me sirve. Entonces aparece la primasa. La primasa agrega los trocitos de RNA. Luego, la polimerasa 3 lee. Una vez que leyó, hay que sacar los trocitos de RNA y aparece la polimerasa 1. Saca los trozos de RNA y los reemplaza por DNA.
Luego, todos estos trocitos hay que unirlos. Aparece la ligasa, que los une. Y luego hay que hacer la corrección, si esto es necesario, ¿cierto? Y aparece la polimerasa. Ahora, esto yo lo explico como por pasos, pero en realidad están todas las enzimas funcionando como al mismo tiempo. No puede esperar, termina una, estoy esperando ahí que no. Mientras una va corrigiendo, la otra va detrásito haciendo la corrección y así van haciendo funcionando todas como un conjunto, ¿ya? Pero si uno lo quiere ver como por etapas, eso es lo que tendría que ocurrir, para que pudiese copiarse la molécula de DNA completa. ¿Estamos? Y el proceso es semiconservativo, porque siempre conservamos una hebra antigua, ¿cierto?, como molde, y copiamos la hebra nueva a partir de ese molde. ¿Sí? Recreo. Y ahí se nos habla, por ejemplo, de algunos procesos de mutaciones que pueden aparecer, ¿cierto? En la estructura primaria, que se pueden cambiar nucleótidos, ¿cierto? Puedo colocar una guanina en vez de una citosina, y eso hay que reparar, ¿cierto? Está la posibilidad